Entonces le voy a pedir que abra su Biblia o su libro, si lo trae, en Primera de Timoteo 1:15. Ahí vamos a leer el verso central para entrar a la enseñanza. Gloria a Dios, ¿lo tiene? Dice Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Casi no me oigo aquí, hermano. Si le puede subir un poquito al sonido. Gloria a Dios. Entonces, este tema es titulado palabra fiel y digna. Y cuando pensamos, fíjese, hermano, en las diferentes religiones, enseñanzas que hay, doctrinas, porque fíjese que toda la enseñanza que hay en el mundo tiene promesas, hay promesas de sus seguidores. Y nosotros, fíjese, como creyentes de la palabra de Dios, de la Biblia, del Señor Jesucristo, debemos de pensar, fíjese, cuál es la promesa del Evangelio. Porque usted sabe que todas las religiones, enseñanzas, tienen seguidores, ¿verdad? Sí, por eso existen, pues, porque esas enseñanzas tienen seguidores. Y los que siguen las enseñanzas, doctrinas, aunque sean erróneas, es porque hay promesas en las cuales en ellos ponen su esperanza, ¿ve? Pero ¿cuál es la promesa del Evangelio? ¿Qué es lo que promete el Evangelio? Por ejemplo, ¿por qué estamos en esta mañana aquí, en este lugar? Pues porque hay promesas en el Evangelio. Entonces vamos a estar mirando estas enseñanzas, algunas enseñanzas son a base de preguntas. Entonces, ¿cuál es la promesa del Evangelio? ¿Quién la prometió? Hay que mirar quién la prometió, fíjense, porque, por ejemplo, los que sigan a Budas, el que les prometió ahí, si me rasca la panza te va a ir bien, es Budas, los que siguen a ese demonio. Pero en el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y la otra pregunta es, ¿será fiel para cumplirla? Para cumplir la promesa. Entonces decía ahí en 1 Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire cómo se identifica ahí Pablo, de los cuales dice, yo soy el primero. Entonces la siguiente pregunta que nos haríamos aquí sería, ¿quién escribió estas palabras? Porque fíjese que estas palabras fueron escritas por un hombre que durante años él persiguió a la iglesia, persiguió a los creyentes, a los que creían en las promesas del Señor. Sin embargo, este hombre, fíjese, Saulo, que era su nombre, era un perseguidor de los creyentes. Es decir, era un contrario, se oponía al Evangelio. Y años después vino a escribir este verso. Pero en ese transcurso,
En ese tiempo, fíjese que hubo un gran trato para este hombre. Porque como una persona que se opone al evangelio, por ejemplo, si usted venía y apedreaba los templos evangélicos y ahora viene y en lugar de apedrearlos viene a servir aquí, fíjese, es porque ha sucedido algo, es porque ha pasado algo en su vida. Pues mire el apóstol Pablo, quien era Saulo, lo que hacía, dice Hechos 7:58, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí estaban cuando apedrearon a Esteban, pero ahí estaba Saulo, fíjese, que estaba a favor de los que estaban apedreando a Esteban. Entonces, ¿quién escribió estas palabras? Un hombre que se oponía al evangelio, que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Dice Hechos 8:3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando. ¿Dónde entraba? Fíjese que entraba de casa en casa. En aquel tiempo no era el Alaisa el que le tenían miedo, no era a la migración, no, al emigrante, no, era a Saulo a los que le temían los evangélicos. No era Arpaio, fíjese. En aquel tiempo no se llamaba Arpaio. Mire, siempre Dios usa a alguien, hermano. Pero por eso se afirmaban los creyentes, fíjese, que entraba de casa en casa y arrastrando a hombres, y miren, ni las mujeres se escapaban. En ese tiempo no tenían que cuidar de los mosquitos las mujeres, se tenían que cuidar de Saulo. Los echaba, dice, en la cárcel. Fíjese, entonces, mire, ¿quién escribió estas palabras? ¿Qué ocurrió con Pablo? ¿Qué le pasó? Que después, mire lo que escribía. Porque Saulo era uno de los grandes opositores, fíjese, que se oponía. Entonces, en el evangelio, fíjese, hermano, en el evangelio no solamente es letra de aprender, de tener conocimiento, porque Pablo fue un hombre que aprendió a los pies de Gamaliel, dice la Biblia, del maestro de aquellos tiempos. Entonces el evangelio, fíjese, hermano, el evangelio, si usted quiere saber si verdaderamente está en el evangelio, hay que pasar por experiencias. No solamente es la enseñanza, fíjese, sino por experiencias. Y es lo que le pasaba también a Nicodemo. Nicodemo era el maestro de ese tiempo. Sin embargo, llegó preguntándole al Señor acerca del nuevo nacimiento, ¿ves? No sabía qué era nacer de nuevo, no sabía lo elemental, no lo conocía. Es decir, no tenía lo principal. Entonces, el evangelio, fíjese, no solamente es de aprender, de conocimiento, sino de experiencias. Por eso en el evangelio, fíjese, hermano, el que no ha tenido experiencias, se vale preguntar. Se vale preguntar. ¿Se acuerda de aquel hombre que preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerda? Mire, Nicodemo también llegó a preguntar al Señor, ¿cómo puede un hombre ya viejo volver a nacer de nuevo? Le dijo. El que no ha tenido experiencias, fíjese, necesita las experiencias primeramente del nuevo nacimiento, porque Pablo era un perseguidor de los creyentes. Y Pablo, ¿quién negaba que Pablo no tuviera el conocimiento? Si era un hombre celoso, fíjese, celoso de sus creencias, de la ley.
Pero Pablo, mire, llegó a escribir estas palabras porque había pasado por experiencias. Y el apóstol Juan también, mire, 1 Juan 1:1 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, mire lo que dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Mire las experiencias que habían tenido estos hombres, lo que hemos contemplado y lo